En esta ocasión vamos a preparar un estado de resultados. Ya hicimos un balance general y ahora vamos a pasar a esta otra variedad de estado. Es muy importante cuando vamos a generar cualquier estado y cuando nos dan una información de cualquier tipo para trabajar en finanzas, lo primero que tenemos que hacer es tomar los datos que nos están dando en una prosa y convertirlos en datos listos para la hoja de cálculo. Aquí ustedes pueden ver cómo en una misma pantalla estoy colocando de un lado el planteamiento del problema y del otro lado estoy creando una hoja de datos donde empiezo a recabar y a juntar todo lo que voy leyendo. Entonces voy a crear una primera columna donde voy a poner todo el detalle y una segunda donde voy a ir digitando los números para que me queden de una vez en ese formato en la hoja de texto. A la izquierda tenemos entonces que dice que el 1 de diciembre de 2012, Katy Chen, una contadora pública que trabajaba por su cuenta, finalizó su primer año de negocios. Durante el año, nótese que dice durante este año, facturó $360,000 por servicios contables. Entonces ponemos una celda que dice facturación anual y le ponemos a la par los $360,000. También dice Katy Chen pagó salarios anuales de $48,000 y $36,000 al tenedor de libros y al asistente administrativo, de modo que tenemos 3 salarios que tenemos que contemplar: un salario de Katy, un salario del tenedor de libros y un salario del asistente administrativo. Katy recibe un salario mensual de $8,000. Los otros son salarios anuales, entonces hay que hacer una conversión de los datos y hay que hacer esa corrección. Eso es tremendamente importante en este momento. Hay que leer todas las informaciones que nos están dando. Si por un lado nos dicen mensual, sabemos que hay que multiplicarlo por 12 porque estamos haciendo un informe anual. Pero si nos dicen que el ingreso o el egreso es totalmente anual, lo ponemos tal cual. Los gastos en artículos de oficina, incluyendo los gastos de correo, sumaron un total de $10,400 durante el año. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que poner gastos de artículos de oficina por $10,400. Dice que Katy además gastó $17,000 durante el año en viajes y entretenimiento deducibles de impuestos. Gastos de viajes y entretenimiento. Y ponemos el monto. Los pagos por arrendamiento, que son también unos pagos mensuales, dice que son $2,700 mensuales. Y finalmente nos dice que la depreciación del mobiliario y accesorios de la oficina fueron $15,600. Ponemos una casilla de depreciación en el mobiliario y los accesorios de oficina por el monto que nos está diciendo. Pago intereses de $15,000 sobre los $120,000 que solicitó en préstamo para iniciar el negocio. Préstamo inicial $120,000, intereses $15,000 y además una tasa impositiva del 30% durante ese año. A partir de eso, entonces ahora ya tenemos los datos básicos para elaborar nuestra primera parte. Aquí tengo los mismos datos que vimos en la ocasión anterior, los tengo en otro orden, completamente desordenados. Lo que vamos a hacer es convertir los datos iniciales en datos que yo puedo utilizar para el año. Es decir, estoy añadiendo una fila al final donde dice meses del año, que por supuesto son 12. La finalidad de esto es simplemente tener un multiplicador a la mano para utilizarlo en las fórmulas. Entonces vamos de uno en uno. El arrendamiento es un gasto deducible de impuestos por mes y nos decía la información que eran $2,700 al mes. Ahora tenemos que convertirlo en un año. De esta manera simple hacemos una fórmula que multiplicamos el mes por los 12 meses y ya tenemos el dato real. En cuanto a la depreciación, nos dijo que era anual, entonces no hay ningún problema, es copiarlo y ya está. La facturación anual también es anual, entonces podemos ir arrastrando todos los que son anuales. Todos los que permanecieron iguales simplemente los vamos copiando. Acá tenemos un dato que nos dieron otra vez mensual.
el salario de Katy. Entonces tenemos que tomarlo igual, multiplicar esta cifra por esta cifra y ya nos da el salario anual de ella. La tasa impositiva es igual. Y solo por distracción vamos a ponerla en términos de porcentaje. Viajes y entretenimiento también es igual. Y ya tenemos todos nuestros datos. Muy bien, ahora sí, para asegurarnos de que las fórmulas no se nos vayan a perder en ningún momento, tenemos que convertir estos que fueron fórmulas a números planos. Es muy simple. Tomamos todas estas celdas de acá, las copiamos y le decimos pegado especial con clic derecho, número. Vean cómo se perdieron las fórmulas. En este momento ya no hay fórmulas, solamente tenemos los números tal cual. Y para hacerlos más fácil de comprender, le vamos a quitar a todos los ceros y que nos quede igual del otro lado. Además, para sentirnos más cómodos con la cifra, vamos a convertir esta moneda o esta casilla de cifras en moneda. Entonces venimos y buscamos acá el dólar estadounidense, porque fueron las que nos dieron, y de nuevo volvemos a quitar los ceros, con esta excepción que tiene que quedarnos en porcentaje. Ahora que tenemos los datos anualizados, tenemos que ordenar qué tipo de cuenta es cada una. Entonces yo ya lo tengo hecho, solamente se los voy a mostrar donde estoy poniendo cada uno de ellos catalogado dentro de las cuentas del estado que vamos a hacer ahorita. Entonces, el arrendamiento es un gasto operativo, la depreciación es un gasto y es una depreciación. La facturación anual es equivalente, la facturación anual es el equivalente de las ventas. Los artículos de oficina también es un gasto operativo. Los impuestos sobre la nómina y costos de prestaciones son un gasto financiero. ¿Por qué son un gasto financiero? A pesar de que dice que son impuestos, no son el impuesto sobre la renta, sino que son gastos que de todas maneras yo voy a tener. Es como el impuesto sobre las ventas, no es el impuesto de la tasa impositiva del 30%, sino que solamente es un gasto financiero para nuestro caso en específico. Los intereses es un gasto financiero. Los otros ingresos, el préstamo inicial de $120,000 es un ingreso. El salario del asistente administrativo es un gasto operativo, igual que todos los otros salarios. La tasa impositiva es un porcentaje sencillamente. Y tenemos los viajes y entretenimiento deducibles de impuesto como un gasto operativo también. Acá lo que hice fue simplemente indicar en qué caso tenía que ser positivo o negativo el número que teníamos que dejar. Y así los gastos todos son negativos y los ingresos son todos positivos. Ahora ya tenemos todos nuestros datos correctamente dispuestos. Lo que tenemos que hacer es ordenarlos para que nos queden juntos. Seleccionamos desde esta casilla de acá para seleccionar todas las filas y le decimos entonces en datos ordenar, y lo vamos a ordenar según nuestra columna D, que es donde está la catalogación que hicimos. De esta forma ya nos quedaron todos juntitos y va a ser muchísimo más fácil a la hora de trasladarlo al estado de cuentas. Vamos ahora a analizar nuestra estructura del estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, que es el mismo. Vamos a encontrar una serie de cuentas y una serie de subcuentas. Asimismo, algunas operaciones aritméticas muy sencillas que nos van a permitir generar todo. Tenemos que tomar en cuenta que habrá números que son positivos porque son entradas de dinero.
todas las entradas de dinero cuando hacemos un estado de cuentas o cualquiera de estos cálculos, las vamos a poner como positivas y todas las salidas de dinero las vamos a poner como negativas. Es decir, cualquier egreso, cualquier dinero que se tiene que pagar, se tiene que poner como negativo. Y eso nos va a permitir hacer un solo tipo de operación siempre para que entonces no se nos descuadre ninguna de las cuentas. Vamos de una en una. Primero tenemos acá las ventas. Las ventas son el dinero que entra por el producto o el servicio que se hace. Cuando tenemos un producto, normalmente tenemos una cantidad de ventas y un costo de las ventas. Cuando tenemos un servicio, normalmente también tenemos ventas de servicios, pero el costo no se toma como en esta parte. ¿Por qué? Tenemos el costo de las ventas, que normalmente es un egreso, es decir, que es negativo. Siempre va a ser, en el caso de los servicios, va a ser cero. ¿Por qué? Porque los salarios no es un costo de venta, es un costo operativo. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Acá tenemos una utilidad bruta, que no es otra cosa que una suma entre las ventas y el costo de las ventas. Si hemos puesto los números positivos cuando eran positivos y negativos cuando tocaba, tenemos que, al hacer una suma, nos va a restar. Este es un resultado de una operación. Ahora, vamos a sacar el margen de utilidad bruta o margen bruto, es decir, el costo de las ventas dividido entre las ventas. Y eso nos va a dar, como lo vemos acá, un resultado porcentual. En esta casilla siempre vamos a tener un porcentaje. Si nos da un porcentaje o nos da un número decimal, lo único que tenemos que hacer es convertirlo acá en porcentual si queremos. Si no, ya entendemos que cualquier número menor de 1 es un porcentaje. Después tenemos los gastos generales y operativos. Aquí va todas las partes de salarios, de materiales, de alquileres, todos aquellos gastos que yo necesito hacer para que mi empresa funcione. Y como es un gasto, es un número negativo, tengo que ponerlo en negativo siempre. Después tenemos otros ingresos. Los otros ingresos van a ser cualquier otro ingreso adicional a las ventas. Muchas veces nuestras operaciones van a tener ingresos que no tienen directamente o no van relacionados con las ventas. Es decir, podemos tener algunos descuentos, podemos tener algunas promociones que nos han dado los proveedores, podemos tener en algún momento ingresos por capital de otro tipo. La utilidad operativa también es el resultado de una suma donde vamos a tomar la utilidad bruta, los gastos operativos y los otros ingresos. Cuando tenemos un número que es negativo nos resta, no hace falta poner más que suma, suma, suma. Y así tenemos un resultado que puede ser negativo o positivo, depende cómo haya sido el comportamiento de la empresa. A la utilidad operativa o utilidad antes de intereses e impuestos le tenemos que restar los gastos financieros. Y los gastos financieros son deducibles de impuestos. Normalmente suelen estar relacionados con los intereses. Los intereses de los préstamos son deducibles de impuestos. Son una salida y como tal tienen que ir en negativo. Después tenemos la utilidad neta antes de impuestos, es decir, teníamos una utilidad operativa antes de intereses e impuestos, ahora la vamos a tener antes de impuestos porque ya le quitamos los gastos financieros. Y eso de nuevo es una sencilla suma de las anteriores de arriba. Nos va a dar un número que se llama utilidad neta antes de impuestos. Y esta utilidad neta antes de impuestos es la que nos va a servir para calcular cuánto es el impuesto de la renta o la tasa impositiva que tenemos que pagar por nuestras ganancias. La tasa impositiva siempre va a ser un número negativo porque es una salida de dinero. En tal carácter tenemos que ponerle un menos antes. Y entonces, en este caso, la tasa impositiva es de un 30%. Tomo la celda de utilidad neta antes de impuestos y le multiplico por la tasa impositiva que es un 30%. Como le puse este menos acá, nos va a dar un número negativo. Así, cuando sacamos las utilidades disponibles para los accionistas, simplemente sumamos estas dos últimas casillas y nos va a dar la ganancia real que tenemos al final. Podemos también sacar la utilidad neta, es decir, lo que realmente
nos ganamos al final de todas nuestras operaciones? Como simplemente colocamos una fórmula donde tomamos la utilidad neta y la dividimos entre las ventas. Y eso nos va a decir, obviamente aquí no nos está sucediendo, pero esto nos va a decir el valor o el porcentaje de lo que realmente ganamos después de todas nuestras operaciones. Acá tengo un ejemplo con un número bastante cerrado para que podamos comprenderlo con sencillez. Si tenemos unas ventas de 100 y tenemos un costo de las ventas de 15, vean que el 15 va con un menos. Hay que ponerle negativo a los números que son negativos. Y eso, cuando yo sumo el de arriba y el de abajo, nos va a dar 85, que es nuestra utilidad bruta. Para saber cuál es el porcentaje de la utilidad bruta, lo que tengo que hacer es dividir el costo de las ventas entre el total de las ventas, y eso me va a dar un porcentaje. Para que este porcentaje no me dé negativo, le puse un menos acá, simplemente para no verlo en negativo. Aquí entonces tenemos que esto fue el 15%, que se refleja evidente por los números que estamos utilizando. Ahora bien, esto tiene un error. Los gastos generales y operativos es negativo. Hay que ponerlo siempre en negativo. Y para sacar además los otros ingresos, ese sí es positivo. ¿Cómo voy a sacar entonces la utilidad antes de intereses e impuestos? Mismo procedimiento, solo sumo porque lo que es negativo y lo que es positivo es positivo. De esta manera tengo una utilidad bruta de 85 a la que le resto 8 y le sumo 13, que es lo mismo que esta operación que estoy haciendo acá, y nos da un resultado del 80%. A esto tenemos que sumarle los gastos financieros, que como digo normalmente suelen ser los intereses o las hipotecas o cualquier tipo de préstamo que tengamos. Este número tiene que ser negativo. Y así, para sacar la utilidad neta antes de impuesto, tomo la utilidad operativa y le sumo, tal cual lo vemos aquí, la utilidad antes de intereses e impuestos. Eso nos da un total de 75. Para sacar los impuestos de estos 75, recuerden que nuestra tasa impositiva era de un 30%, entonces simplemente tengo que tomar la utilidad neta antes de impuesto y multiplicarla por la tasa impositiva 0.3 o 30%. Es lo mismo como lo digitemos. Y recordemos que los impuestos son una salida, entonces le voy a poner un negativo aquí para que nos quede siempre como una salida, números rojos o números negativos. Y así vamos a tener las utilidades disponibles, donde simplemente sumamos la utilidad neta antes de impuesto más la tasa impositiva, que al ser negativa resta. Ahora sí, repitamos una vez más la utilidad neta, que era sencillamente tomar los ingresos disponibles para los accionistas y dividirla entre las ventas totales, y esto nos da una aproximación de cuánto fue nuestra ganancia real. Para convertirla en porcentaje simplemente presionamos acá y tuvimos en este caso una utilidad disponible para los accionistas, o sea, una utilidad neta del 52.50%. Muy bien, ahora vamos a comenzar con el esquema que ya teníamos antes. En esta hoja están las dos partes. El esquema que habíamos hecho a la mano derecha, y a la mano izquierda tenemos los datos originales anualizados junto con la catalogación ya hecha. Los vamos a poner juntos porque entonces es más fácil trasladarlos de un lado al otro de nuestra hoja de cálculo. Vamos a comenzar con las ventas. Simplemente ponemos un igual y marcamos la casilla que nos trae el dato del otro lado. Seguimos con el costo de las ventas. En este caso, el costo de las ventas es 0 porque estamos vendiendo servicios.
Ahora, para sacar la utilidad bruta, simplemente tenemos que hacer una suma, una fórmula sencilla, donde se ingresan los dos datos de arriba. Para sacar el margen de utilidad bruta, lo que tenemos que hacer es dividir la utilidad bruta entre las ventas y eso nos va a dar un porcentaje que en este caso es del 100%. Ahora vamos con los gastos generales y operativos. Recordemos que todos estos van a ser negativos y que además ya los tenemos ordenados del otro lado. De esta manera simplemente le damos un igual a la casilla donde va a caer y marcamos la casilla de origen. Eso lo trasladamos hacia abajo para que nos dé todos los otros datos. Con solamente arrastrar es suficiente. Lo mismo sucede hacia la derecha. Al arrastrar a la derecha esta casilla nos lleva a todos los números. Recordemos que estos números deben ser negativos. Tenemos que irle poniendo un menos a todas las fórmulas de estas casillas. Ahora sí, vamos a llevarnos a otros ingresos el préstamo inicial que ya lo teníamos también catalogado de esta manera y usamos el mismo procedimiento de poner un igual y de arrastrar las casillas. Para sacar la utilidad operativa simplemente tenemos que sumar el préstamo inicial, que son los otros ingresos, más todos los egresos en una sola fórmula. Y al final de la fórmula les sumamos, es decir, le ponemos un más adicional y marcamos la casilla de la utilidad bruta. Con eso obtenemos la utilidad antes de impuestos e intereses. Ahora vamos con los gastos financieros, que sencillamente los acomodamos de la misma manera como hemos venido haciendo con los anteriores. Para sacar la utilidad neta antes de impuestos, introducimos una fórmula que involucre la utilidad operativa más los gastos financieros que ya pusimos y entonces nos va a dar la suma que necesitamos, $190,600. Ahora bien, para sacar los impuestos simplemente tenemos que multiplicar la tasa impositiva por la utilidad neta antes de impuestos y eso nos da la suma correcta. No olvidemos, por supuesto, ponerle el negativo porque los impuestos son una salida. Ya para finalizar, solamente tenemos que insertar en las utilidades disponibles para los accionistas una suma que nos incluya la utilidad neta antes de impuestos y los impuestos. De esta manera ya tenemos cuál es nuestra ganancia final o nuestra utilidad disponible para accionistas. El margen de utilidad, repetimos la misma fórmula porcentual donde tomamos las utilidades disponibles para los accionistas y los dividimos entre las ventas. Esto nos va a dar una estimación más aproximada de cuál fue nuestra ganancia final del trabajo de Cately de este año.